Esta unidad tiene, digamos, toma como eje de análisis los distintos abordajes que giran en torno a la conceptualización de la figura del sujeto en relación a la política. En realidad, en el punto de partida hay una inquietud que está presente en casi todos los abordajes más recientes, que es la siguiente, digamos, para pensar las prácticas políticas es necesario presuponer un sujeto que actúe, digamos, en su condición de sujeto de conciencia o bajo la figura que Foucault identificaría como la conciencia soberana, ¿no? Esa conciencia prístina, clara, que antecede cualquier forma, digamos, de interacción con el entorno, o es posible analizar, digamos, la figura del sujeto en relación a el modo en que diferentes tecnologías de índole diversa, ¿no? Tecnologías discursivas, prácticas performativas, tomando el modelo de Judith Butler, digamos, tecnologías que tienen que ver con tecnologías semióticas, ¿no? Que construyen sentido, digamos, y en torno a la construcción de sentido generan formas de autoidentificación en los individuos. Digo, es posible pensar al sujeto en esta clave sin restarle capacidad de agencia, porque este es un problema que de alguna manera se le imputó en su origen al estructuralismo, ¿no? Digamos, esta figura de un sujeto que aparece simplemente como posición discursiva, de alguna manera obturaba la posibilidad de pensar que en las prácticas humanas quedaba algún resquicio abierto para incidir en los procesos sociales, políticos, económicos, incidir en las posibilidades de transformación de un determinado orden, ¿no es cierto? Este es el problema, digamos, de fondo que trata de recorrer esta unidad, dejando en claro que, digamos, en cualquiera de las posiciones que tomamos, las perspectivas teóricas que tomamos en esta unidad, siempre hay un reconocimiento de que, digamos, del hecho de que digamos, el involucramiento de los individuos en las prácticas políticas obviamente produce mutaciones subjetivas. Ya a esta altura del partido, nadie pensaría que las prácticas políticas son el resultado de una voluntad prístina, soberana, que despliega su propia acción con, digamos, de acuerdo a una cierta imputación de sentido que antecede a la acción misma, digamos, y que de alguna manera llega al campo de las prácticas políticas con una subjetividad plenamente consolidada, ¿no es cierto? Cualquiera de las perspectivas que nosotros vamos a analizar hoy reconoce que, digamos, estas formas de involucramiento de los individuos en las prácticas políticas producen mutaciones subjetivas que hacen que aquel o aquella que, digamos, ingresa en el campo tensional de la política o que está atravesado por la lógica de ese campo tensional, obviamente no sale indemne, ¿no es cierto?, de su paso por estas relaciones, digamos, inmanentes al campo tensional de la política, ¿no? Ni los liberales estarían dispuestos a afirmar que, bueno, que les sujetes no sufren algún tipo de mutación en las prácticas políticas en las que se ven involucrados. Pero obviamente hay una diferencia, digamos, en el modo en que conciben el peso de ciertas condiciones subjetivas que existen a priori antes de que los individuos se vean atravesados por ese campo tensional de la política, que de alguna manera son el umbral mínimo, ¿no? Como el punto de partida. Mientras que en las otras perspectivas que vamos a analizar, digamos, el punto, el foco, digamos, del análisis se pone justamente en la capacidad de ciertas prácticas y discursos de producir, digamos, de poner en marcha mecanismos de subjetivación y producir subjetividad, entendiendo subjetividad
en mi caso, no en la clave Foucaultiana, aquellas formas singulares por las cuales los individuos establecen la relación consigo mismo o consigo mismas. En este sentido, y al mismo tiempo digo también estas posiciones que vamos a trabajar, que están más encuadradas en la lógica del estructuralismo o el postestructuralismo, también reconocen, digamos, que en el punto de partida no hay un vacío. Podríamos decir, yo tomo una referencia que aparece en muchas entrevistas que le hacen a Michel Foucault. Michel Foucault dice, bueno, las tecnologías disciplinarias que producen una grilla divisoria de lo social y generan una lógica de partición entre, no sé, el sano y el enfermo, el loco y el cuerdo, el delincuente y el buen muchacho, no fabrican un loco o un delincuente o un enfermo de la nada. No es que, digamos, no vamos a reconocer algo en la terminología Foucaultiana del orden de la positividad, digamos, alguna materialidad existente, más allá de cómo la consideremos, para pensar esos mecanismos de subjetivación. Pero digo, entre una posición liberal que reconoce que los individuos sufren mutaciones en su tránsito, digamos, por ese campo tensional de la política, pero aún así hay que, digamos, tener a la vista, no perder nunca de vista ciertas condiciones subjetivas que son inherentes a los individuos y que por lo tanto, digamos, son el punto de partida para pensar esas mutaciones subjetivas. Y en la otra perspectiva estructuralista o postestructuralista que piensa el sujeto como efecto, aun cuando ese efecto no se fabrique de la nada, aún hay una diferencia, ¿no es cierto? Aun cuando pensemos que ni en el caso de los liberales la radicalidad del a priori del sujeto es inmodificable, ni en el caso del estructuralismo o el postestructuralismo la posibilidad de pensar mecanismos de subjetivación nos lleva a creer que se fabrica un sujeto de la nada, pero digo, de cualquier manera, entre estas dos perspectivas hay un rango de diferencias notables que en el programa de la materia nos interesa ponderar, no remarcar. Por eso lo que vamos a tratar de hacer en esta primera clase es, por un lado, hacer una presentación, una especie de mapeo general, ¿no?, de estas distintas perspectivas políticas para después adentrarnos, profundizar en la perspectiva liberal. Teniendo en cuenta, como decíamos antes, que digamos, para pensar el campo de las prácticas políticas, la relación entre subjetividad y política justamente remite indudablemente al problema de la agencia, ¿no? Pensar un sujeto a priori nos garantiza, digamos, el potencial transformador de la acción individual, o del otro lado, digamos, desde la otra perspectiva, pensar al sujeto como efecto bloquea la posibilidad de pensar la capacidad de agencia de los individuos, ya sea considerados aisladamente o colectivamente, ¿no? Entonces, hay como dos preguntas de fondo que me interesaba, que están íntimamente relacionadas, ¿no?, que me interesaba poner en blanco sobre negro antes de avanzar en el mapeo de posiciones teóricas, ¿no?, que tienen que ver con la posibilidad, en primer lugar, de imputar a los sujetos el sentido de su acción y la capacidad, digamos, de conferirle a esa acción, digamos, posibilidades de transformación en el ámbito de la política, ¿no?, posibilidades de incidir en la dinámica política. Y por otra parte, en relación con esto, la otra pregunta que surge es si es necesario tomar como punto de partida la plena soberanía del sujeto para, digamos, garantizar la capacidad de agencia. En este sentido también traigo a colación una entrevista que concede Michel Foucault en la década del 60, en lo que se conoce como su periodo más estructuralista o arqueológico, sin duda. Arqueológico es el periodo, no sé si es estructuralista, él siempre se ocupó de despegarse de la posición estructuralista, pero digo, de cualquier manera es en pleno periodo, digamos,
el desarrollo de sus análisis arqueológicos, él concede una entrevista a la revista L'Esprit y la pregunta que elige responder, porque bueno, él dice, es la pregunta que reúne de alguna manera las inquietudes que una cantidad de colegas del campo de la filosofía le había planteado. Esa pregunta decía, tiene como uno de sus componentes la inquietud por pensar, digamos, si esta concepción del sujeto digamos, tiene posibilidades de sostener una política progresista, ¿no? Y entonces Foucault, ¿cómo reinvierte la pregunta, digamos? Una política progresista requiere como condición sine qua non un punto de partida, un a priori subjetivo que responda a este modelo de la conciencia soberana, es decir, una conciencia en la cual los sujetos son dueños de todos sus pensamientos, sus acciones, el sentido de sus acciones, ¿no? Y esta es otra cuestión que, digamos, que me parece fundamental en términos conceptuales, porque se plantea en el mismo campo de la teoría política, pero además me parece que es una pregunta políticamente fértil en nuestro propio presente, ¿no? Digamos, insistir con, por un lado, digamos, insistir con la soberanía del sujeto nos asegura digamos, un punto de apoyo para las políticas progresistas y a la inversa. Necesitamos, digamos, de qué manera necesitamos o de qué manera consideramos que puede ser incompatible, ¿no? Con una política progresista, tomar como punto de partida, digamos, en lugar de un sujeto a priori, un conjunto de tecnologías de índole discursiva y extradiscursiva que producen subjetividad, que generan formas de subjetivación, digo, en relación a una política progresista, ¿no? Es incompatible, digamos, solo un sujeto de conciencia con claridad sobre sus pensamientos y sus acciones nos garantiza una política progresista, o queda resto para una política progresista, aun cuando en el punto de partida, en vez de ubicar al sujeto como a priori, ubiquemos esas tecnologías discursivas y extradiscursivas que producen subjetivación. Les digo que cuando ustedes me quieren interrumpir, abren el micrófono, preguntan, me piden que repita, no hay problema, yo no los veo porque cuando estoy pasando el PowerPoint, lo único que veo es el PowerPoint. Así que bueno, cualquier cosa, ya saben, me para. Entonces, para, digamos, abordar esta problemática del vínculo entre subjetividad y política, problemática inscripta en estas dos grandes preguntas que mencionaba recién, tomamos tres matrices de análisis. Una matriz de análisis que es la que se forja en el campo liberal, y acá vamos a diferenciar la public choice y el liberalismo rawlsiano, los enfoques sistémicos, básicamente Luhmann, con el cual ya estamos familiarizados, y la perspectiva estructuralista y postestructuralista, ¿no? Entonces, en la perspectiva liberal, ¿qué cuestiones resaltan? Digamos, ¿qué elementos aparecen ponderados en los análisis que abordan la relación entre política y sujeto? Por un lado, digamos, el individualismo como opción metodológica. Y esto también es importante remarcarlo. Cuando comenzamos a dictar esta materia con Fernando, digamos, el programa no tenía nada que ver, no sé, pero era bastante distinto al que damos ahora, ¿no? Y trabajábamos en el punto de partida el debate de modernidad-posmodernidad. Y bueno, una de las cuestiones que siempre remarcábamos es que las versiones del liberalismo que elegíamos incluir en esta materia eran versiones de un liberalismo sin aspiraciones de gran relato. Y yo eso lo sigo manteniendo, ¿no? En este sentido, las versiones del liberalismo con las que trabajamos en esta materia, lo que nos proponen son opciones metodológicas respecto de las cuales se reconoce en un punto digamos, la arbitrariedad de la elección, ¿no? Obviamente arbitrariedad no quiere decir que no haya elementos que justifiquen la elección del individuo como punto de partida, pero sí quiere decir reconocer
que hay un punto en el cual, si uno sigue reformulando, buscando en la vuelta o indagando y poniendo en cuestión, digamos, los elementos que sostienen esta opción metodológica, obviamente las respuestas se les acaba a la perspectiva liberal, ¿no? Bueno, digo, hay, diría Foucault, una especie de grado cero de regresión, digamos. Uno puede ir acorralando al liberalismo con preguntas acerca de por qué la opción del individualismo o del individuo como punto de partida, ¿no? Algo que interpretamos en términos de individualismo metodológico. Digo, uno lo puede ir acorralando y preguntándole y pidiéndole que dé cuentas de esa elección, y obviamente hay un punto que es el grado cero de la regresión. Bueno, ya más que eso no se puede responder. Ahora, eso le pasa a cualquier teoría, todas las teorías, y en ese sentido hay que decir que el postestructuralismo, el estructuralismo, la perspectiva Foucaultiana, la perspectiva derridiana, se hacen cargo, ¿no?, de la radical arbitrariedad de cualquier elección metodológica. Pero bueno, digo, el grado cero de regresión, en términos, digamos, de la pregunta por el fundamento, es algo que le ocurre a todas las teorías, ¿no? Creo igualmente que las versiones del liberalismo que elegimos incluir en la materia son, como decía antes, versiones de un liberalismo sin aspiraciones de gran relato, versiones de un liberalismo que están dispuestas a reconocer que en el punto de partida ubicamos al individuo y sus acciones, porque bueno, digamos, es el elemento que aparece con mayor claridad conceptual para fundamentar, digamos, el análisis de las prácticas políticas. En ese sentido también hay que decir que el argumento merece ser discutido. Digo, si nosotros pensamos en el campo empírico de las prácticas políticas, lo que es observable es la acción individual. En todo caso, aquellas acciones que, no sé, pongamos en la perspectiva del marxismo, son imputadas a un sujeto colectivo como la clase, en realidad para el liberalismo no se trataría más que de una sumatoria de acciones individuales coincidentes en tiempo, en forma, en planteo de objetivos. Ahora, esa coincidencia temporal, esa coincidencia de contenidos, de formas, no nos habilita a dar el salto a pensar que hay un vínculo de una índole distinta a la, digamos, interpelación interindividual que producen estos sujetos involucrados en esas prácticas, que habiliten a pensar que ahí hay, digamos, un plus, ¿no? Un sujeto colectivo por encima, con una estructura interna de alguna manera, digamos, superadora en relación a esa acción individual, porque realmente, digamos, en términos empíricos, la existencia de ese lazo es indemostrable, ¿no? Este es el argumento con el cual el liberalismo se asienta, digamos, en este punto de partida que caracterizamos como individualismo metodológico. La sociedad está compuesta por individuos y por lo tanto todos los procesos sociales deben ser abordados a partir de esa unidad mínima de análisis que son los individuos, ¿no? Después, bueno, si nosotros queremos presuponer que digamos, que en esa relación de simultaneidad temporal, de similitud en las formas, de similitud, digamos, en los contenidos de los reclamos, por poner un ejemplo, en una movilización social, lo que hay es una clase actuando, bueno, esa es una elección que implica un salto, algunos dirían hasta un salto en el vacío, ¿no? Es difícil de fundamentar que lo que hay ahí es algo distinto a esa sumatoria de individuos actuando simultáneamente. Ahora, ¿cuál es el problema que debe enfrentar esta perspectiva liberal que en principio, en general, todos asociamos, digamos, a la idea de un campo político poblado de individuos que son titulares de derechos, ¿no? Y esta es una cuestión que también plantea con mucha claridad Michel Foucault en el curso Nacimiento de la Biopolítica. Foucault dice, el problema con el que se topa el liberalismo, perdón,
cuando analiza digamos, ese campo en el cual se hacen visibles las acciones individuales, es que aquellos sujetos que el liberalismo presupuso como sujetos de derechos, es decir, titulares, en su mera condición humana de determinados derechos, actúan como agentes económicos. Y esta es una cuestión que es particularmente relevante para analizar, sobre todo, digamos, el análisis de la public choice y su opción por, no solo por un individualismo metodológico, sino por lo que vamos a ver, por lo que se ha caracterizado como un enfoque económico de la política, ¿no? Esta alternativa en realidad tiene que ver con esta constatación, diría Foucault, que encuentra el pensamiento liberal cuando analiza el campo de lo social. Digamos, en el campo de lo social lo que observa es que nos encontramos frente a individuos que son simultáneamente sujetos de derecho y agentes económicos. Y esto, para Foucault, es particularmente problemático si queremos pensar al Estado, digamos, como el espacio en el que se resuelve el problema de la soberanía, ¿no? Dice, bueno, el tema con el que se topa el liberalismo es que finalmente el Estado, digamos, como espacio de la soberanía, en realidad está habitado por individuos que presentan esta doble condición, este doble rasgo, ¿no? De sujetos de derecho y agentes económicos. Entonces, ¿cómo se articulan estas dos dimensiones? En ese sentido, yo comparto también el análisis Foucaultiano. Él dice algo así como que, en realidad, en la historia del liberalismo y del liberalismo como práctica gubernamental, ¿no? Porque, bueno, también acá hay que diferenciar el corpus teórico liberal, las doctrinas políticas liberales, si ustedes quieren, y la práctica gubernamental de experimentos que se identifican a sí mismos como liberales, ¿no? En general, dice Foucault, todos esos experimentos identificados como liberales han tomado como punto de partida la libertad económica, digamos, y a partir de la libertad económica han hecho visibles otros tipos de libertades, ¿no? Pero finalmente es la libertad económica la matriz de las demás libertades. Y en este sentido, digo, esta me parece una clave de interrogación sobre el liberalismo, que no solo es muy valiosa para abordar el liberalismo clásico, sino también, digamos, en las posiciones liberales, neoliberales, libertarias, como quieran, digamos, identificar al variopinto espacio, digamos, de posiciones recostadas sobre principios liberales que encontramos en el mundo contemporáneo, ¿no? En general, efectivamente, la libertad económica es la matriz sobre la que se, digamos, configuran las demás libertades, no solo en términos, podríamos decir, históricos, sino también conceptuales. En realidad, si analizamos el discurso de muchos y muchas intelectuales liberales, efectivamente la libertad económica aparece como la premisa a la vez conceptual y política, ¿no? Digamos, es el ejercicio de la libertad económica lo que funciona como el indicador del grado de libertad disponible para los individuos, ¿no? Y eso, digo, me parece que es un rasgo a tener en cuenta en el análisis de todas las perspectivas liberales, que tiene que ver con esta necesidad de articular esa doble dimensión del individuo en tanto sujeto de derecho y agente económico. Y por otra parte, otra línea que es más cercana a la perspectiva de Rawls, que vamos a analizar, tiene que ver con digamos, la necesidad de encontrar en eso que llamamos sociedad alguna estructura mínima de cooperación que asegure el ejercicio de esos derechos individuales, ¿no? Digo, ya sea remitiéndonos a un análisis histórico, solo, digamos, son constitucionalizables o incorporables al esquema jurídico los derechos cuando, digamos, en el ingreso a la sociedad civil, ¿no? Este es el planteo clásico del liberalismo. Antes del ingreso a la sociedad civil, podemos todo y no podemos nada. Por lo tanto, digamos,
hay un problema a la vez histórico y conceptual, ¿no? Para pensar cómo se hacen efectivos esos derechos. Y en este marco es, digamos, la vuelta que le encuentra Rawls pasa por pensar a la sociedad como una estructura de cooperación, ¿no? Si esos derechos individuales pueden ser garantizados es porque efectivamente la sociedad es una estructura de cooperación, ¿no? Y nos mantenemos al interior de la sociedad porque en algún punto priorizamos o valorizamos este sentido de cooperación que nos provee el espacio societal. En el caso de los enfoques sistémicos con los que, bueno, estamos más familiarizados y además los tenemos más frescos porque no hace tanto que en el transcurso del año, ¿no? Que los hemos trabajado, el eje está puesto en la relación entre poder, acción y voluntad, que en realidad uno podría decir este es el encadenamiento conceptual que se pone en discusión en cualquiera de estas perspectivas a la hora de analizar, digamos, dónde se pone el énfasis, ¿no? Porque como decíamos al principio, si en realidad ningún liberal diría que los sujetos no sufren alguna mutación en su transcurrir, digamos, en ese campo tensional que es la política, ni el postestructuralismo o el estructuralismo diría que fabricamos sujetos de la nada. El asunto es, el problema es, digamos, cómo ponderamos cada uno de los elementos de este encadenamiento conceptual que es poder, acción y voluntad, ¿no es cierto? Por lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Bueno, si el sujeto, el problema, digamos, de pensar si el sujeto es un efecto o el sujeto es una, está en el punto de partida de cualquier forma de acción política, tiene que ver con pensar la agencia, ¿no? Tiene que ver con pensar las posibilidades de la acción para avanzar en procesos de transformación y para pensar, digamos, en la acción como elemento transformador, siempre entra a jugar la voluntad. Bueno, ¿en qué sentido se busca, se persigue, digamos, esa acción transformadora? Digamos, ¿cuál es, digamos, la voluntad que está detrás, ¿no? De esa acción transformadora? Y en este sentido vamos a retomar los planteos de Luhmann en otro pasaje del libro Poder, que ya venimos analizando desde principios de años, ¿no? Primera cuestión que tenemos que recordar es la definición de poder que nos provee Luhmann, ¿no? El poder como una transmisión de selecciones, que en realidad considera a las personas como sistemas, como posiciones dentro del sistema, y digamos, analiza el poder como un mecanismo de ejercicio, de prácticas, ¿no? que ejercen, que se ejercen sobre los individuos a través de lo que Luhmann llama una ruta indirecta, ¿no? ¿Qué es la ruta indirecta? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos planteado ya en otras reuniones? Es la ruta que sortea, digamos, la vía de la compulsión, digamos, ¿sí? Porque justamente la concepción luhmanniana del poder pone a distancia el poder de la violencia, el poder de la compulsión, y presupone, ¿no? que cuanto más compulsión o más violencia hay, en realidad menos estamos ante un mecanismo, digamos, de ejercicio del poder. Bueno, estas rutas alternativas a la compulsión son las que, o esta ruta indirecta, ¿no? De ejercicio del poder son las que, por un lado, digamos, funcionan como una estrategia de evitación. ¿Se acuerdan que Luhmann hablaba de la violencia como una estrategia de evitación, digamos? Es digamos, una imagen de la amenaza que se hace hundir, digamos, que se pone en circulación en los espacios sociales, pero justamente para inducir a través de rutas indirectas formas de comportamiento bueno, que permitan que ese recurso directo a la violencia se evite. Por eso lo de estrategia de evitación, ¿no? La violencia es una estrategia de evitación, es una fórmula simbólica, digamos, eh, que pone por sobre la cabeza de la gente, digamos, la imagen de una amenaza, como para lograr determinados comportamientos sin necesidad de recurrir a la violencia. Y cuáles son básicamente esas rutas indirectas, alternativas, son recursos de motivación.
dice Luhmann. Uno podría ser el temor, ¿no? El temor al ejercicio de formas directas de violencia. Ese es un recurso de motivación. Otro recurso de motivación podrá tener con fórmulas de, digamos, promoción en el marco de las jerarquías propias de las sociedades modernas, ¿no? Que funcionen como motivaciones aspiracionales, pero bueno, se trata en definitiva de una forma, de un código simbólicamente generalizado, como dice Luhmann, que orienta la transmisión de selecciones a través de rutas indirectas que movilizan recursos de motivación, siempre considerando que las personas son sistemas, digamos, no hay filosofía de la conciencia, no hay sujeto de conciencia soberana, ¿no? que se presuponga en la puesta en marcha, digamos, de estos recursos motivacionales, ¿no? No como antecedente necesario, ¿no? en la ruta indirecta, digamos, de los recursos que moviliza recursos de motivación. Ahora bien, es indudable, dice Luhmann, que este código simbólicamente generalizado presupone personas consideradas como sistemas, vuelvo a decir, ¿no? A ambos lados, ¿no? Alter y ego son personas, ¿no? A ambos lados de la comunicación, ¿no? Y en ese sentido, digamos, de lo que se trata es de pensar cómo ese código simbólicamente generalizado reduce complejidad en la transmisión de selecciones, presuponiendo que hay personas a ambos lados, digamos, de esta cadena de circulación de información. Entonces, ¿qué rol van a jugar? Digamos, si tenemos personas a ambos lados de la cadena de circulación de información que moviliza el poder, ¿no? ¿Qué, digamos, rol van a jugar los conceptos clásicos con los que se mueven casi todas las teorías de la acción? Todas las teorías de la acción que, digamos, se encuadran, ¿no? en las filosofías del sujeto o en las filosofías de la conciencia, han dado un lugar prioritario al tema de la motivación y la voluntad, ¿no? Los individuos actúan porque tienen motivos, digamos, porque sus intenciones están teñidas de motivos que los llevan a querer determinadas cosas y no otras, y es, digamos, el juego de su propia voluntad lo que los impulsa a perseguir aquello que funciona, digamos, como núcleo de sus motivaciones, ¿no? Bueno, lo que va a decir Luhmann es que ni la voluntad ni la motivación son los hechos primarios en relación a la acción. Es decir, si uno quiere pensar la acción, concretamente, en nuestro caso, al interior del subsistema político, no se trata de poner en el punto de partida, digamos, como hechos primarios a la voluntad o a la motivación. Lo que no quiere decir que los motivos sean innecesarios. Lo que va a decir Luhmann es que los motivos son, digamos, son importantes, pero ¿en qué sentido? Son importantes porque contribuyen, dice, a la integración social en tanto habilitan en los individuos formas de comprensión en relación a sus propias acciones. Los motivos no explican la acción, no son necesarios en este sentido, digamos, porque no explican la acción, digamos. Las acciones que tienen lugar en el campo de la política no se explican por los motivos. Se explican, en todo caso, por el modo, digamos, en que esos motivos contribuyen a la integración social en la medida en que habilitan una forma de comprensión, digamos, para los individuos acerca de por qué hacen lo que hacen, ¿no? Pero en sí mismos no son el punto de partida de la acción, no explican por sí mismos la acción, aunque son, digamos, un elemento que, como decía antes, contribuyen a la integración social en la medida en que los actores comprenden por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y en este sentido, también este planteo luhmanniano engarza muy bien con esta noción, digamos, de la violencia como estrategia de habilitación, ¿no? Digamos, si pensáramos en individuos que hacen lo que hacen y sin entender muy bien lo que hacen, bueno, probablemente el único recurso explicativo que nos quedaría es porque lo hacen simplemente bajo el peso de la coerción, ¿no es cierto? Mientras que
el hecho, estas motivaciones inmotivadas, le dice Luhmann. ¿Por qué motivaciones inmotivadas? Porque en realidad son motivaciones, digamos, que se construyen en el cruce de las variables del sistema. No tienen que ver con la primacía de la conciencia soberana del sujeto. Bueno, de alguna manera funcionan como mecanismo de integración, en tanto hacen que los individuos puedan explicarse a sí mismos por qué actúan como actúan, ¿no? Si no, la respuesta parecería estar del lado de la violencia, ¿no? Y en este sentido, Luhmann va a decir que es en realidad la propia lógica de ese código de comunicación simbólicamente generalizado lo que hace posible, digamos, esta distribución innatural, le llama el del deseo y el no deseo, que a nosotros se nos aparece, bueno, teorías de la acción, ¿no? Que se basan en la filosofía de la conciencia, se les aparecen como precondiciones de la acción. En realidad hay una forma de distribución innatural, sistémica, si ustedes quieren. Innatural, ¿en qué sentido? ¿No? En el sentido en que no surgen espontáneamente de esa conciencia prístina de los sujetos, sino que son generadas por la propia lógica del sistema. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos del tema de los valores, ¿no? Los valores, digamos, pueden, digamos, generan integración social, promueven una distribución innatural del deseo y el no deseo, pero ¿por qué en la fórmula luhmanniana? Porque la gente se represente que es mejor ser bueno que es malo. No, digamos, no importa, digamos, a lo mejor la gente se lo representa, pero eso no es lo que tiene valor para Luhmann a la hora de explicar por qué actuamos como actuamos, sino, en todo caso, digamos, por la eficacia funcional que demuestran tener determinadas conductas que, de alguna manera, es una forma de, digamos, de delinear, de trazar, digamos, esa distribución innatural del deseo, ¿no? Tiene que ver con que, innatural porque no le surge espontáneamente a los individuos, o por lo menos no es eso lo que le interesa reconstruir a la teoría sistémica, sino que lo que le interesa reconstruir es el modo, digamos, en que la eficacia funcional de determinados valores puede operar como mecanismo de distribución innatural del deseo. ¿Cómo piensa Luhmann la relación entre el poder y las posiciones de sujeto? Bueno, acá volvemos sobre una cuestión que mencionábamos antes. ¿Qué hacemos con el sujeto teniendo en cuenta, en la perspectiva luhmanniana, siempre hablando, ¿no?, de esta configuración conceptual, cómo, digamos, trabajamos con el concepto de sujeto, habida cuenta, como les decía antes, que el propio Luhmann dice que ese código de poder simbólicamente generalizado presupone personas en los dos extremos de la cadena de transmisión de selecciones. Alter y ego son personas. Entonces, ¿cómo, digamos, se puede pensar la posición de sujeto en el marco, digamos, de un enfoque sistémico que considera a los sistemas como formados no por individuos, sino por comunicaciones, como decíamos antes, que en todo caso piensa a las personas como sistema? ¿En qué sentido? Digamos, en el sentido en que cada persona es el núcleo singular de confluencias de distintas variables del sistema, ¿no? Ambientales, políticas, simbólicas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, cómo trabajamos con la noción de sujeto? ¿Cómo la reinsertamos en este esquema conceptual? Bueno, hay, por un lado, digamos, una de las cuestiones que dice Luhmann es que las personas sujetas al poder obedece incluso órdenes que no le dan, que no se le dan. Este mecanismo lo llama anticipación. Esto es lo que le permite pensar justamente digamos, en el rol secundario de la motivación para pensar la acción política, y por otro lado, en el peso de las variables sistémicas para explicar esa distribución innatural del deseo, ¿no? Hay gente que actúa de determinada manera, tiene, digamos, manifiestan disposición a actuar de determinadas maneras, aun cuando no se le ha dado una orden para hacerlo de esa manera, ¿no? Y esto tiene que ver con el efecto, digamos, que produce en términos de las conductas, de las acciones, digamos, esa intersección de los flujos de distintas variables sistémicas, ¿no? Bueno, entonces, una primera cuestión que uno podría decir que es acerca del sujeto, ¿no?,
en relación a esta persona que se ubica del lado del que, digamos, aquel sobre el que se ejerce el poder, ¿no? Bueno, cómo pensamos su condición de sujeto justamente a partir, digamos, de esa confluencia, digamos, de variables sistémicas que condicionan sus comportamientos, haciendo que incluso obedezca órdenes. Esto obviamente es casi alegórico, ¿no?, en el texto, pero bueno, ilumina muy bien lo que quiere decir Luhmann, ¿no?, esta fórmula de la anticipación. Produce, podríamos decir, con un vocabulario más postestructuralista, produce sujetos dispuestos a obedecer incluso órdenes que no se les han dado, ¿no? Y en relación al que ejerce el poder, ¿cómo lo considera? ¿Cómo, digamos, ingresa en la grilla luhmanniana? ¿Cómo se despeja, ¿no?, el rol de aquel que ejerce el poder en el marco de este esquema conceptual? Bueno, en realidad el que ejerce el poder no es más que, digamos, el lugar de confluencia, digamos, de recursos, digamos, operativos, funcionalmente operativos, para poner en funcionamiento esta cadena de selección de transmisiones, ¿no? ¿Qué es digamos, cómo se considera la persona que ejerce el poder? Como dice Luhmann, la concentración personificada de disposiciones para habilitar selecciones posibles. No se trata, digamos, de quién ejerce el poder, sino de cómo en determinadas personas confluyen flujos sistémicos de índole diversa para, digamos, habilitar selecciones posibles en el marco de la lógica, digamos, de ese código simbólicamente generalizado que es el poder, de ese código de comunicación simbólicamente generalizado que es el poder, ¿no? Acá no se trata, por ejemplo, digamos, una de las cuestiones que menciona Luhmann, digamos, acerca de la figura de los abusos, el abuso del poder, ¿no? Bueno, acá no se trata de si fulano, por determinada configuración de su aparato psíquico, es más proclive o no a desbordar los límites en el ejercicio del poder, hacer un abuso del poder por afuera de las reglas que impone el sistema político, sino de pensar de qué manera, digamos, esa concentración personificada, fulano de tal, responde, digamos, a un modo singular de articulación de esos flujos sistémicos que habilitan la posibilidad de esos desbordes, ¿no? No se trata de analizar en una fórmula psicologizante, si ustedes quieren, qué hay en ese tipo que lo hace proclive, digamos, a abusar del poder. De lo que se trata es de ver, bueno, cómo en esa concentración personificada, digamos, de disposiciones ligadas a esos mecanismos de doble selectividad, convergen esos flujos sistémicos de índole diversa, de modo tal de habilitar, digamos, un desplazamiento continuo, digamos, del límite impuesto por la norma, ¿no? Y la otra idea, que, bueno, algunos de ustedes de alguna manera también trabajaron en el ejercicio monográfico que entregaron hace unos días, esta idea, digamos, de que el poder fluye, que también es una idea que está en Foucault, aunque son autores de matrices conceptuales muy diversas, pero digo, acá esta idea de que el poder fluye, a Luhmann le permite pensar esto que decíamos antes, ¿no? Bueno, que ese flujo del poder excede completamente la capacidad personal, digamos, no tiene nada que ver con la capacidad potencial del portador del poder, del que ejerce del poder, o de esos eslabones, ¿no?, que pueblan la cadena de transmisión de selecciones, no tiene nada que ver con, digamos, esa, como decíamos antes, esa configuración psicologizada de aquellos que ejercen el poder o aquellos que hacen de intermediarios en esta cadena de múltiples eslabones a través de la cual funcionan los mecanismos de poder. En realidad, ese flujo del poder justamente es lo que nos obliga a pensar que en esos, digamos, que en la cadena de transmisión de selectividad lo que hay efectivamente son eslabones, ¿no? Y no individuos o figuras, en todo caso son posiciones subjetivas ligadas al rol de esos eslabones, pero no se trata de
subjetividades plenas, haciendo uso o abuso del poder en función del contexto, ¿no? Bueno, hasta acá la perspectiva liberal, la perspectiva sistémica. No sé si hay alguna pregunta. ¿Algún ejemplo de eso, profe? Como esto de pensar que no influye en sujetos, sino en el abones, como en algo más general. ¿Algún ejemplo? Claro, bueno, es lo que te diría, no sé, supongamos, ¿no? Te voy a poner, no es un ejemplo que tome Luhmann, pero el ejemplo más clásico para pensar en términos subjetivos o psicologizantes, diría Foucault, ¿no? La cuestión del poder es la figura de Hitler. Digo, un tipo loco, maníaco, con una infancia precaria, con problemas socioafectivos, ¿no? Y bueno, y esto es como la explicación psicológica, digamos, en la que se ancla el análisis de los excesos de poder que habría cometido Hitler en su rol de canciller alemán, ¿no? Lo que uno podría pensar en todo caso es que ahí confluyen una serie de eslabones, digamos, en la cadena de transmisión del poder. Por un lado, el punto de partida, que esto lo analiza Agamben, es el mismo artículo 48 de la Constitución de Weimar, que habilita el estado de excepción. Otra cuestión, otro eslabón de la cadena, digamos, que podrían permitirnos pensar a Hitler como la concentración personificada, más que como un sujeto con un determinado perfil psicológico, podría tener que ver con las formas de organización de una clase obrera descontenta por, digamos, el saldo político y económico de la Alemania de la Primera Guerra, que digamos, se recuesta sobre posiciones nacionalistas para cuestionar las políticas instrumentadas, digamos, bajo la forma, digamos, de lo que se interpreta como el castigo a Alemania como la potencia derrotada en la Primera Guerra, ¿no? Entonces, ahí vos qué tenés eslabones que pasan en el orden jurídico por la misma Constitución y su artículo 48, en el orden social por que esto también lo analizó la Escuela de Frankfurt, ¿no? Una clase obrera que va asumiendo lo que en la perspectiva frankfurtiana eran posiciones más regresivas, más recostadas sobre el nacionalismo, para pensar alternativas de superación, digamos, a la situación de explotación. Una burguesía beneficiada por el programa industrialista emparentado, digamos, con la maquinaria de guerra, ¿no? Digamos, la producción de armamento, si lo sabremos actualmente, ¿no? Es un rubro con una gran capacidad, digamos, de arrastre en distintos sectores de la economía, digamos, un sector que tiene la capacidad, digamos, de generar un arrastre expansivo, ¿no? En otros sectores de la economía. Bueno, estos serían eslabones de esa cadena que permiten explicar por qué Hitler es ese lugar de concentración excepcional de atribuciones de poder, en esta perspectiva, ¿no? Lo que no quiere decir, insisto, que en la perspectiva lumaniana uno no puede además considerar cierto elemento paranoico, digamos, en el comportamiento de Hitler, que no pueda considerar, qué sé yo, elementos patológicos, digamos, de una especie de costado perverso de su personalidad, no sé, digo, por poner cosas que se han trabajado en relación a la persona digamos, a la persona de Hitler en su rol de canciller, digamos, alemán y en el plan sistemático, digamos, de eliminación de sectores indeseables de la población. Sin duda, eso se puede hacer ingresar, pero lo que Luhmann, ¿qué te diría? Ese no es el hecho primario para analizar el poder. Vieron que ahí aparecía esta figura de los hechos, las motivaciones como hechos primarios. Pensar que el tipo, digamos, tiene un costado perverso y por eso se complace haciéndole sentir a los sectores más vulnerables el peso digamos, que el peso de su vida o de su muerte recae en él, no es el punto de partida, no es eso que funciona como motivación, no es el hecho primario que explicaría el totalitarismo nazi. En todo caso,
habría que pensar al totalitarismo nazi como, bueno, justamente la articulación sistémica de algunas variables que confluyeron de tal manera, digamos, que produjeron un esquema político basado en la eliminación física del adversario, el del terror, por usar la fórmula arendtiana, ¿no?, como herramienta política, etcétera. No sé si esto te clarifica cómo podría aplicarse, digamos, este esquema conceptual lumaniano Sí, sí. a un caso puntual, bueno, más que elocuente, ¿no? En relación, digo, porque si uno, lo que uno podría pensar que, por contraste, lo que mejor identifica aquello que no quiere hacer Luhmann cuando analiza el poder son justamente estos enfoques psicologizantes, ¿no? Que digamos, ponen el énfasis en elementos de la personalidad para abordar justamente, qué sé yo, el abuso de poder, los excesos. Bueno, no. En realidad, esos no son hechos primarios. Lo que hay que hacer es justamente pensar cómo, digamos, distintas variables sistémicas se articulan, digamos, como eslabones singulares en esa cadena de selección de transmisiones que pone en marcha el poder, en ese caso, en el caso del nazismo, con una lógica totalitaria, eh, digamos, que se vale, digamos, del terror como instrumento político, etc. Igual acá ustedes también me podrían decir, ¿no? Bueno, pero si para Luhmann la violencia es casi, digamos, lo que se ubica en las antípodas del poder, podríamos decir que el concepto de poder se aplica al experimento nazi. Bueno, también sería una buena pregunta, ¿no? Pero tomé la figura porque justamente sí, Luhmann hace referencia, no sé si lo han podido leer al capítulo, cuando lo lean, a la figura del abuso de poder, ¿no? Entonces, como el abuso de poder es una figura que tiene de por sí, digamos, contenidos psicologizantes, bueno, se me ocurrió que la figura de Hitler, la que mejor condensa, ¿no?, la imagen habitual sobre el abuso de poder. ¿Alguna otra pregunta, comentario, inquietud? Bueno, entonces seguimos con las perspectivas estructuralistas y postestructuralistas. Acá también vamos a retomar algunas cuestiones que ustedes ya han trabajado, por lo menos en la primera unidad. También, digamos, el estructuralismo es un campo complejo, heterogéneo, ¿no? Digo, la etiqueta es como ahora, vieron que también hay muchos autores que cuestionan el uso de la etiqueta neoliberalismo, que como una especie de simplificación en realidad intenta identificar un montón de vertientes teóricas que tienen singularidades que significan distancias, ¿no?, unas respecto de otras. Bueno, lo mismo podríamos decir, el estructuralismo es como una etiqueta cómoda, que en general nos releva de la necesidad de tener que explicar demasiado, bueno, qué hay dentro, ¿no?, de ese conjunto que por comodidad identificamos como estructuralismo. Pero sí, digamos, hay algunos elementos que podríamos decir que corresponden con el tono, digamos, con la lógica del enfoque estructural, y que se forjan justamente también por oposición o cuestionando, ¿no?, a las filosofías de la conciencia, a las filosofías del sujeto, ¿no? Por eso el estructuralismo intenta desplazar, digamos, a la conciencia del sujeto como el punto de referencia, el punto de apoyo de todas las significaciones, ¿no? Que era, digamos, que es la posición fenomenológica con la cual discute en términos históricos, en forma casi inmediata, ¿no?, el estructuralismo, por lo menos el estructuralismo francés. Lo que dice François Valls, que es un autor, digamos, que tiene un librito muy sencillo para entender el estructuralismo, ya tiene muchos años, pero sigue siendo valioso para tener una primera aproximación al estructuralismo. Él dice que el planteo del estructuralismo es algo así como, bueno, la construcción psicológica del signo no nos va a decir nada acerca de cómo funciona la estructura en el campo de la significación, ¿no?
Si nosotros pretendemos poner en el signo los contenidos, digamos, psicológicos de la conciencia del sujeto, en realidad no le vamos a agregar nada, no vamos a poder explicar nada en relación a cómo funcionan las estructuras de significación. En realidad esto es, digamos, es un enfoque que trabaja a otro nivel. Si nosotros queremos trabajar con las estructuras de significación, tenemos que tomar al discurso en su propia materialidad, sumarle al discurso las intenciones del sujeto, para decirlo así burdamente, no le suma nada, no aclara nada, no profundiza la explicación, ¿no? Y a la inversa, y acá tomo algunos pasajes de la obra de Benveniste, ¿no? Problemas de lingüística general, porque es un autor que toman casi todos los autores posteriores, aparece, por ejemplo, muy citado en Agamben, en Infancia e Historia, y hay algunas referencias a este texto que es sobre el lenguaje, bueno, ahora no me sale el título. El sujeto, digamos, como posición discursiva, digamos, queda claramente formulado en el planteo que ofrece Benveniste, que dice que es en y por el lenguaje cómo el hombre se constituye como sujeto. En realidad, dice Benveniste, yo es el que dice yo cuando toma la palabra. Él toma la figura de ego. Es ego quien dice ego. Ese es el fundamento de la subjetividad, digamos. Ese acto enunciativo por el cual alguien dice yo es lo único, digamos, acto enunciativo, por lo tanto discursivo, ¿no? Es el único elemento sobre el cual se puede anclar la subjetividad. Por lo tanto, si nosotros queremos pensar la subjetividad, debemos hacerlo a partir de su estatuto lingüístico. No hay contenidos psicologizantes, no hay conciencia dadora de sentido, es la misma lógica, el mismo funcionamiento de las estructuras de significación, el punto en el cual se puede anclar la subjetividad. Incluso, como dice en esta cita, ¿no? Si hay algún lugar donde queremos buscar el fundamento de la subjetividad, es en el estatuto lingüístico de la persona, ¿no? Y la última cita que tomé, que también es como muy iluminadora, dice, el lenguaje es pues la posibilidad de la subjetividad, por contener siempre las formas lingüísticas apropiadas, y el discurso provoca la emergencia de la subjetividad en virtud de que consiste en instancias discretas. El lenguaje propone, en cierto modo, formas vacías que cada locutor en ejercicio del discurso se apropia y que refiere a su persona, definiendo al mismo tiempo a él mismo como un yo y a la pareja como un tú. A la pareja es al interlocutor, sería, ¿no? Fíjense, digo, acá en este breve párrafo están prácticamente todos los elementos de la posición estructuralista, de la perspectiva estructuralista en relación al sujeto y también, digamos, del postestructuralista, ¿no? De la posición postestructuralista. ¿Por qué, digamos, si uno tiene que buscar un fundamento de la subjetividad en el estatuto lingüístico de la persona? Porque es realmente en las formas lingüísticas donde puede anclarse ese acto de enunciación por el cual alguien dice yo. El lenguaje, dice, tiene todas las fórmulas, todas las formas lingüísticas que requiere el acto enunciativo para que alguien diga yo. Y en ese sentido, por eso dice el lenguaje, tiene las fórmulas, son fórmulas abstractas que cada uno, digamos, pone en acto cuando toma la palabra, son formas vacías, dice, pero cada locutor, cada uno que habla en ejercicio del discurso se apropia de esas formas generales del lenguaje y en ese acto enunciativo, digamos, habilita la posición subjetiva del que habla y de aquel a quien le habla, ¿no? Por eso en el acto enunciativo no solo hay un ego que dice ego, sino que en ese acto de hablar siempre está presuponiendo la existencia de un tú, de un alguien con el que está en situación de interlocución, más allá de que sea explícito o no. Hasta acá, no sé si queda claro, si no, me paran, me hacen preguntas. Igual les decía, capaz que hago un breve corte y me hago otro té antes de entrar a los liberales porque ando mal de la garganta.
Les decía, este desarrollo que nos propone Benveniste es realmente como la síntesis, podríamos decir, de los elementos sobre los que se apoyan las perspectivas estructuralistas y postestructuralistas para pensar al sujeto. El postestructuralismo en realidad es eso también lo hemos visto al principio, ¿no? Es un segmento, digamos, del campo conceptual de lo que se identifica como el giro del signo, ¿no? Esa movida propia de la segunda mitad del siglo XX, en la cual la cuestión del signo y su capacidad, digamos, para construir sentidos, se convierte, digamos, en el núcleo de análisis del campo de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, ¿no? Y en este sentido, digamos, el estructuralismo es una subregión, podríamos decir, de esa gran oleada del giro del signo que tiene como movimiento faro o, digamos, perspectiva conceptual faro al estructuralismo, el mismo hecho de definirse como postestructuralismo, ¿no? Quiere decir que, bueno, hay algo en el estructuralismo que es ineliminable para pensar cómo nos ubicamos a distancia del estructuralismo, ¿no? De hecho, el mismo gesto de ubicarse a distancia del estructuralismo indica que hay algo en el estructuralismo que es ineludible. Hay algo, digamos, en el aporte del estructuralismo que no podemos dejar de recoger para dar la discusión conceptual y política, ¿no? Y en realidad, digamos, el postestructuralismo es una movida que tiene que ver con un horizonte conceptual que se abre con el estructuralismo, ¿no? El hecho de que haya que hacer referencia con el prefijo post al estructuralismo quiere decir que se reconoce, ¿no? El peso del estructuralismo para justamente recortar o sobre ese campo que, digamos, habilita el estructuralismo, recortar aquellos elementos que se van a recuperar y señalar aquellas cuestiones respecto de las cuales es interesante, digamos, importante tomar distancias porque, bueno, son limitantes o son obturantes, digamos, en relación a la reflexión sobre el problema de la relación entre el signo y la construcción de sentido. ¿Qué cosas, digamos, se toman del estructuralismo en el postestructuralismo? Por un lado, esto que ya veíamos en el artículo de Deleuze, ¿no? En qué se reconoce el estructuralismo. El estructuralismo piensa las configuraciones simbólicas a partir de una lógica que siempre está abierta al juego de la variabilidad, digamos. No son configuraciones fijas, cristalizadas, sino que siempre, digamos, voy a usar también un concepto que no es propio, no es específico, digamos, por lo menos del campo en el momento que se inaugura esta discusión, es posterior, es la clausiana, pero, digamos, en cualquier configuración simbólica, esas formas de cristalización siempre suponen una sutura precaria, que en algún momento se vuelve a desajustar, digamos. Vieron que en el texto de Marchart, ustedes, hay un pasaje, yo creo que esto estaba seleccionado como lectura obligatoria, hay una mención al modo en que funciona el concepto de estructura. El concepto de estructura es un concepto que se hace presente por su ausencia, de la misma, y por eso, digamos, la relación, digamos, la configuración de lo político en el postestructuralismo, digamos, tiene un enfoque, tiene una lógica de problematización semejante, ¿no?, a la problematización de la estructura. Lo político también se hace presente por el problema del fundamento, digamos, de lo político, se hace presente por su ausencia, ¿no? Bueno, la estructura, no sé si se acuerdan, dice Marchart, se hace presente por su ausencia. Digamos, la estructura no es una positividad en términos Foucaultianos que uno encuentre así empíricamente, va buscando por la vida y se encuentra con la estructura. Ahora, digamos, se hace presente aún en su ausencia cuando, por ejemplo,
diagnosticamos que hay algunas variables que interactúan entre sí de tal manera que la modificación de una de ellas hace que el juego en su conjunto se altere completamente. Bueno, esta es una forma, digamos, por la cual la estructura se hace presente por su ausencia. Y eso tiene que ver con el juego de la variabilidad. Como la estructura siempre es variable, no es un elemento fijo cristalizado con el cual uno se pueda topar, es un juego de posibilidades siempre abiertas que justamente muestra el grado de apertura en la medida en que se hace presente por su ausencia. Digamos, siempre para identificar elementos conceptualizables según el modelo de la estructura, lo que hacemos es producir una sutura precaria, ¿no? Un cierre precario que en algún momento, que digamos siempre está expuesto a las posibilidades de variación, de alteración, ¿no es cierto? La otra cuestión que se toma del estructuralismo, que tiene que ver con el debate, digamos, sobre las formulaciones lingüísticas y el análisis discursivo en el estructuralismo, es esta idea de que no hay verdad última del discurso, no hay literalidad última del discurso. El discurso no nos ofrece una literalidad plena, que abierta a una interpretación indubitable, ¿no? Digamos, no hay dudas de que cuando leemos un texto, la interpretación es esa, y bueno, y no quedan otras alternativas, ¿no? Porque digamos, no hay literalidad última del discurso, no hay verdad última del discurso, y por lo tanto, la significación se estructura, digamos, de acuerdo a unas reglas, ¿no?, propias de ese sistema de signos, que son fórmulas abstractas, digamos, propias del lenguaje, pero que se activan fácticamente en el ejercicio, digamos, de la toma de la palabra. Y en este sentido, por lo tanto, digamos, cualquier operatoria hermenéutica, digamos, opera sobre el terreno de un indecidible, dado que no hay verdad última del discurso. Bueno, ¿qué quiere decir aquello que leemos, esos discursos que escuchamos? Bueno, en definitiva, siempre el significado que le damos tiene que asumir que hay un margen, digamos, de lo indecidible que hace imposible la clausura interpretativa, ¿no es cierto? A propósito de esto, bueno, lo voy a plantear al final, hay una discusión, esta discusión que se dio en torno al uso del lenguaje inclusivo, que me parece muy interesante para tomar como referencia en este debate, pero bueno, lo dejo para el cierre o después del recreo, ¿no? También, digamos, el postestructuralismo analiza al sujeto como posición, digamos, como posición en el marco de estructuras lingüísticas, como posición en el marco de tecnologías diversas, tecnologías semióticas, tecnologías de sexuación. Digo, en ese sentido, el postestructuralismo, que también es una etiqueta cómoda para identificar desarrollos teóricos complejos, con diferencias entre sí, ¿no? Pero digo, pensar el sujeto como posición, en este caso no es solo pensarlo como posición discursiva, sino, digamos, como posición en el marco de un juego de prácticas atravesadas por la dinámica tensional de las relaciones de poder, de prácticas que, por ejemplo, tomando a Butler, ¿no?, requieren de la iterabilidad de la repetición para producir esas posiciones discursivas, ¿no? No es que el sujeto está dado de una vez y para siempre, no es que el sujeto sexuado, dirá Butler, está dado de una vez y para siempre, y por eso digamos, el análisis de la performatividad que propone Butler tiene que ver, ¿no?, con abordar estas prácticas que de manera iterada, repetitiva, digamos, reafirman esas líneas divisorias, digamos, que funcionan, que hacen de la sexuación, del principio de sexuación, una especie de elemento de inteligibilidad de lo social, ¿no? Porque
el binarismo ha sido el principio, digamos, de sexuación que nos permite volver inteligible la sociedad, digamos. Tenemos que pensar una sociedad, o era necesario, digamos, en una época determinada, pensar la sociedad como dividida en hombres y mujeres, bueno, ese principio de inteligibilidad requiere ser puesto en acto continuamente, ¿no? Por eso dice ella, a las nenas se las viste de rosa y a los varones de celeste, se les regalan muñecas a las nenas y a los nenes se les regala pelotas, porque en realidad esa posición subjetiva, sexuada, de acuerdo al esquema del binarismo, necesita ser reiterada, reforzada continuamente, ¿no? Entonces, acá el sujeto es pensado como una posición ya no solo en relación a, digamos, lógicas discursivas, sino también en relación a tecnologías de sexuación, tecnologías semióticas, etc., ¿no? Y el otro elemento, el postestructuralismo, que de alguna manera digamos, y también implica el principio de distancia, ¿no? Con el estructuralismo, es el rechazo a cualquier intento de buscar universales de la estructura. Que, bueno, justamente una de las cuestiones que yo quería plantear era cómo, digamos, si nosotros tomamos por ejemplo, a Derrida, ¿cuál es la crítica que le hace el estructuralismo? Bueno, que finalmente el estructuralismo, y sobre todo Lévi-Strauss, dice, va a decir Derrida, no, digamos, no aceptan, no se conforman con aceptar la singularidad, digamos, radical de la estructura, y bueno, y en alguna medida, digamos, están buscando o están esperando encontrar un punto de anclaje más allá de la estructura, trascendente a la estructura, puntualmente a la estructura lingüística, cuando, por ejemplo, dice Derrida, Lévi-Strauss dice algo así como que, bueno, no me pregunten qué es lo que hace posible las estructuras lingüísticas, eso lo tendrá que responder la psicología, la neurología, ¿no? Como si hubiera, digamos, en el aparato psíquico humano o en, digamos, la configuración biológica del cerebro humano, un elemento explicativo de la posibilidad, digamos, del desarrollo de las estructuras del lenguaje, ¿no? Cuando, digamos, una posición que acepte la radicalidad, digamos, de la contingencia, ¿no? De la propia perspectiva, digamos, habría aceptado que, bueno, que en realidad trabajamos con esas estructuras en la medida en que se nos aparecen, ¿no? En la medida en que, bueno, producimos situaciones de intercambio lingüístico en un espacio poblado de fórmulas verbales, que producimos intercambios simbólicos en un espacio poblado de configuraciones simbólicas, y que, bueno, que más allá de eso no podemos ir, ¿no? Esta especie de grado cero de la regresión, como de la regresión explicativa, como diría Foucault. La crítica derridiana, digamos, a Lévi-Strauss implicaría algo así como plantear que, bueno, Lévi-Strauss no se bancó el grado cero de la regresión, no se bancó decir, y bueno, la verdad, yo llego hasta acá. Tuvo que decir que, bueno, que habría que ver, digamos, qué tiene para plantear la psicología o la neurología para explicar, digamos, la existencia del lenguaje, ¿no? Y en ese sentido hay este es el punto que separa con más claridad la perspectiva estructuralista de la postestructuralista. Bueno, vamos a llegar hasta acá, que es la presentación más general de la unidad. Y yo les diría, no sé si tienen preguntas, alguna cuestión para plantear. Si los inhibe el hecho de que estemos grabando, desactivamos la grabación. No hay